Alabado sea, Señor, tu nombre, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en estos momentos alabo y glorifico tu nombre, Señor. Gracias una vez más, Señor. Bendice, Señor, a los amigos y pueblo que te escucha, Señor, poderoso Santo, y todos aquellos que pueda llegar tu palabra, Señor, que seas tú usándome, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre, y para bendecir a todos aquellos oyentes. Vive Jesús, aleluya. Tengo vida, vive Jesús, de testimonios, vive Jesús, aleluya, grandes testimonios en la vida presente y en la vida anterior. Vive Jesús, de mi vida, vive Jesús, y le doy gracias al Señor, porque siempre he tratado de mantener mi familia, vive Jesús, tanto mi familia conyugal como mi familia, vive Jesús, aleluya, en la iglesia. Yo tuve un matrimonio, vive Jesús, de 39 años, vive Jesús. Fue lucha grande, grande, grande. Pero tuve que trabajar casi todo el tiempo, 2 turnos, para poder mantener a mi familia, porque yo siempre estuve a mi esposa que cuidara de mis hijos, hasta que entonces mis hijos salieron de mi casa, y entonces ella después se buscó un trabajo, vive Jesús. Digo, estuve en matrimonio porque mi esposa se fue con el Señor, vive Jesús. Y yo sé que se fue con el Señor porque ella estaba en el Señor, vive Jesús. Tenía 54 años, vive Jesús. Pero como la muerte no tiene edad, vive Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, vive Jesús. Porque no sabemos la hora ni el día, vive Jesús, que el Señor nos va a mandar a buscar, vive Jesús. La esposa que tengo ahora, el Señor me la consiguió. Estábamos en una iglesia. Yo estaba en la iglesia, vive Jesús. Yo era diácono y estaba en la iglesia, y ella llegó, vive Jesús, y nos conocimos en la iglesia. Estábamos batallando duramente, vive Jesús, aleluya. Mi esposa murió de cáncer, vive Jesús, aleluya. Y el esposo de ella murió de cáncer, vive Jesús. Y dice la palabra del Señor que cuando nuestra pareja se muere, se va con el Señor, pues ya nosotros somos libres, vive Jesús. Tenemos libertad podemos volver a conseguir otra pareja, vive Jesús. Y yo tuve 5 años esperando, vive Jesús. Y muchas mujeres estuvieron, vive Jesús, pendientes, pero yo siempre estuve más pendiente al ministerio, porque yo me dediqué esos 5 años al ministerio. Mi esposa estuvo 3 años, vive Jesús, de viuda. Cuando nosotros nos conocimos, vive Jesús. Mi esposa murió de cáncer, su esposo murió de cáncer, vive Jesús. Yo estuve 5 años y ella estuvo 3. Entonces, ella siempre era servidora en la iglesia, y yo también. O sea, servidor quiere decir un diácono, una persona que está dispuesta a hacer todo en la iglesia. Yo hacía de todo. Yo era handyman en la iglesia. Como he sido en el mundo, yo en el mundo tengo capacidad para hacer de todo. Absolutamente de todo, vive Jesús. Yo soy cocinero, vive Jesús, cocino de todo. Yo plancho, yo hago de todo lo que hace una mujer. Soy, vive Jesús, trabajador mecánica, todo lo que se dice de todo, agricultura, cuánta cosa hay, vive Jesús. En la iglesia yo era igual, vive Jesús. Estaba siempre dispuesto a todo, vive Jesús. Y le doy gracias al Señor, vive Jesús, que en esta edad, vive Jesús, he podido estar a través de estos medios predicando la palabra del Señor, vive Jesús. Yo sé que llegará a muchos,
No tanto, vive Jesús, como muchas personas, pero estoy empezando y le doy gracias al Señor por los bendigo, por todos aquellos que me están siguiendo, vive Jesús. Le echo la bendición y yo sé que van a ser bendecidos, vive Jesús, y que ellos pasen a sus amigos y a todas personas para que puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor, vive Jesús. Porque somos una familia y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Vive Jesús. Yo no estoy pidiendo dinero. Yo solamente lo que le pido es que escuchen el mensaje, denle un like, vive Jesús, y que se inscriban, vive Jesús, y que se los pasen a los amigos, vive Jesús, para que esta palabra siga corriendo, porque somos una familia. He estado en mi casa predicando la palabra del Señor, vive Jesús. He sido perseguido por todas formas y de todo el mundo. Y todo el mundo, vive Jesús, se ha olvidado de nosotros. Pero tenemos tres que no se han olvidado de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, vive Jesús. Nosotros llevamos, vive Jesús, un tiempo, vive Jesús, la esposa mía y yo, vive Jesús, administrando en las palabras del Señor. Tuvimos en las iglesias. Vive Jesús, aleluya, a cual amamos, vive Jesús, pero el Señor me dijo, trabaja en tu terreno, vive Jesús. Y yo siempre he tenido llamado, pero nunca quise trabajar para mí, sino que siempre he estado ayudando. He trabajado con pastores, vive Jesús, aleluya, y he tenido puestos en las iglesias, vive Jesús, aleluya, pero nunca he querido ser pastor general, vive Jesús. Y en estos últimos tiempos el Señor me dijo, siervo, quiero que trabajes en tu terreno. Y cuando mi esposa me dice, vamos a abrir un canal, vive Jesús, aleluya, yo dije, bueno, pues ábrelo tú porque yo no sé bregar ni con la computadora. Y entonces ella se puso a buscar y me dice, pero mira, Ernesto, si tú tienes un canal. Y yo dije, ¿cómo? Si yo no brego con la computadora. Y me dice, sí, hay un canal tuyo aquí. Y yo dije, bueno, pues el Señor tocó a estos medios y abrieron un canal. El Señor abrió un canal a través de ellos, vive Jesús. Los bendigo. Que el Señor los siga progresando, vive Jesús. Que también le digo a ellos que solamente hay uno, que es Cristo Jesús, que salva, vive Jesús. Juan 3:16, vive Jesús. Y los amo en el Señor, vive Jesús. No los conozco, vive Jesús, pero siempre le echo la bendición, vive Jesús, porque el Señor usa a todo el mundo y todo el mundo somos siervos de Dios. Hasta el diablo es siervo de Dios, vive Jesús. Y eso está en la palabra del Señor. No es porque yo lo digo, vive Jesús. Y todos servimos y todos vamos a tener que pagar el precio. Y todos vamos a ir delante de Dios y todos vamos a tener que dar cuenta el día del juicio. Hagamos bueno o hagamos malo, vive Jesús, aleluya. Y solamente hay dos caminos, vive Jesús. Y porque seamos buenos, solamente porque seamos buenos, no es que vamos a tener la salvación. Porque el ser bueno significa también que nosotros amamos a los demás y tenemos que buscarlo y también mostrarle amor, vive Jesús, a los demás. Yo siempre he salido de iglesias y nunca he salido con contienda, nunca he ido a reclamarle al pastor, haya hecho lo que me haya hecho, vive Jesús, ni a ningún hermano haya hecho lo que me haya hecho y siguen siendo mis hermanos. Yo tenía un padre espiritual y él siempre venía y me abrazaba. Y un evangelista me dice, hermano, yo veo que este pastor viene y lo abraza a usted y él me dijo que tuviera cuenta con usted porque usted era un falso profeta y un hijo del diablo. Y yo le dije, eso no es nada. Eso no es nada, no se preocupe, hermano, si eso no es nada. Y seguí amándolo como un padre espiritual, vive Jesús. El Señor se lo llevó, vive Jesús. Y el Señor sabe dónde Él está. Yo espero que esté con el Señor, vive Jesús, para que cuando vaya allá, pues yo lo pueda ver, vive Jesús.
Y salí de un pastor, Vive Jesús, y fui para atrás a la iglesia a buscar algo que se me había quedado, algo personal. Y entonces me dice, hermano Pagán, ¿lo puedo abrazar? Y yo dije, seguro que sí, ¿por qué no? Si seguimos siendo hermanos, no podemos estar de acuerdo en el ministerio, porque usted tiene una opinión y yo tengo otra opinión, pero usted siempre sigue siendo mi hermano, Vive Jesús. Porque nosotros tenemos nuestros hermanos carnales, y aunque tengamos problemas con ellos, siguen siendo nuestros hermanos. Nosotros tenemos nuestros hijos y aunque tengamos problemas con nuestros hijos, siguen siendo nuestros hijos. Y si tenemos problemas con nuestra esposa, sigue siendo nuestra esposa. Reconciliémonos en el Señor, Vive Jesús, para que el Señor no nos vaya a coger, Vive Jesús, aleluya, con esos problemas, porque nos podemos quedar, Vive Jesús. Porque si nosotros le prometimos amor hasta la muerte a esa dama, a ese caballero, tanto mujer como hombre, Vive Jesús, tenemos que vivir en paz, porque la Biblia dice que si dos no estuvieran de acuerdo no pueden estar juntos, Vive Jesús, porque siempre va a haber contienda. Y eso es lo que el enemigo trajo, a dividir, a destruir, Vive Jesús, familia, a destruir iglesias, que lo está logrando. La iglesia está ciega, Vive Jesús. Y ese es la próxima predicación que voy a hacer, Vive Jesús. La ceguera del siervo de Dios, Vive Jesús, la próxima predicación que voy a hacer. Mi consejo es, hermano en Cristo, que si has echado hacia atrás, vuelve, porque el Señor está esperando, como el hijo pródigo, para darte un abrazo y para hacerte una fiesta. Si alguno hay y no ha conocido a Cristo, es tiempo. Búscate Juan 3:16 y léelo, a ver lo que dice, Vive Jesús. No te dejes engañar de todo el mundo, porque la Biblia habla por sí sola, Vive Jesús. La Biblia es la última profecía, la primera y la última, Vive Jesús. Lo demás viene por la añadidura, Vive Jesús, aleluya. Y las añadiduras tenemos que ver si son para bendición o son para maldición, Vive Jesús. Porque el Señor siempre habla por su palabra, Vive Jesús Santo. Y todos somos libres para leer. No dejes que ningún hombre, Vive Jesús, te quite la voluntad. Busca las grabaciones que yo tengo y empieza desde la primera. Si no las has visto nunca, Vive Jesús, para que veas las predicaciones que el Señor ha venido hablando. Cristo te ama. Amigo, Cristo te ama. Dice que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Vive Jesús, para que muriera por nosotros, Vive Jesús. Y todo aquel que crea en Él y lo acepte como Hijo de Dios, tendrá vida eterna. Dios te ofrece la vida eterna. El diablo te ofrece riquezas y tantas cosas en el mundo, Vive Jesús. Pero el final de su puerta es el fuego eterno. Que Dios te bendiga. Gracias. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te glorifico por tu amor y por tu misericordia, porque por tu amor tú mandaste a tu Hijo a que muriera por el mundo. Tú amas al pecador, pero no amas el pecado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Bendiciones.